secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared, que a su vez es presidente del Senado de la República, en la sesión de ayer presentó su pasaporte y presentó además ante sus colegas, compañeros en el Senado de la República, la visa de los Estados Unidos y la visa que tiene también para los países de la Unión Europea, la visa Schengen, para visitar, autorizado a visitar 28 países que forman parte de esa comunidad. Dice Reinaldo Pared que no tiene ningún impedimento para viajar a los Estados Unidos o a la Unión Europea. Esta aclaración la hace Reinaldo porque él entiende que hay una campaña en su contra para disminuirlo moralmente y afectarle en sus aspiraciones políticas. No es la primera vez que Reinaldo Pared tiene que hacer esto, porque ya en una ocasión anterior tuvo que hacer lo mismo, supuestamente porque le habrían quitado la visa de los Estados Unidos. Reinaldo Pared dijo ayer que él sabe de dónde viene la campaña, cuál es el interés que tienen y que obviamente podría o estaría actuando judicialmente contra las personas que están tratando de afectarlo moralmente. En República Dominicana se ha hecho bastante común utilizar el tema de las visas de Estados Unidos como una excusa para, obviamente, hablar de situaciones en las que normalmente el gobierno de los Estados Unidos o el Departamento de Estado o la Embajada de los Estados Unidos no habla. No habla. Se trata con mucho morbo. Lo primero que hay que decir, Reinaldo no se le ha quitado la visa en este caso, es la segunda ocasión, hace ya unos años, en 2011, tuvo que desmentir a propósito de un Wikileaks que daba datos del año 2006, de una situación de un apartamento que compró y que después resultó que ese inmueble, ese edificio había sido desarrollado por una persona o comprado, los hermanos Ulloa, que tuvieron problemas de lavado y narcotráfico, ¿verdad? Pero los que compraron ahí no sabían, y eso fue lo que se alegó. Bueno, es la segunda ocasión en que él tiene que hacer esto, y lo han hecho otros políticos en un momento dado. Con eso lo que yo pienso que se le da una importancia demasiado grande. O sea, que un país le otorgue una visa a alguien y se la cancele, eso es una atribución de ese país. Eso no quiere decir que esa persona es buena, es mala, entonces, pero hay un morbo, porque las autoridades norteamericanas, como no dicen esas cosas, ni dicen los motivos, muchas veces cuando un medio le ha pedido motivo en un caso específico, dicen, bueno, en tal reglamento, ley, en el artículo tal se especifica cómo se pide una visa y cuando tú vas te dan 80 motivos. Entonces es de ofender la bandera hasta conspirar como terrorista. Entonces nunca queda como clara la cosa y se hace con morbo cuando se divulga muchas veces esas cosas de parte de sectores que lo hacen de manera aviesa porque es como clandestino, un rumor, porque cosa distinta es que un medio de comunicación, si tiene datos precisos, lo publique porque eso es noticia. Y si usted es una persona pública y hay datos ciertos y que se publique, eso ni es morbo, ni es nada, es información que tiene interés público, ¿verdad? Sí. Y la persona pública tiene que estar expuesta a que esas cosas se aireen. Sí. Bueno, en el caso de la visa norteamericana ya hubo un funcionario que fue Roberto Rosario Márquez, cuando era presidente de la Junta Central Electoral, que cuando le fue notificada la cancelación de sus visas, él tenía un pasaporte oficial y tenía su propio pasaporte privado. En ambos casos le fueron canceladas las visas al señor. Sí, porque Roberto, los funcionarios le dan un visado por su condición de dignatario de un gobierno y también de manera privada. Y ahí fue el propio Roberto Rosario quien publicó en las redes sociales una fotografía de su pasaporte con la visa cancelada. Sí. Él lo dio a conocer. No lo dieron a conocer las autoridades de Estados Unidos, que después de eso, bueno, pues nada, no había ni siquiera que confirmarlo. Eso ha quedado registrado. Hay muchos otros casos y parece ser que el procedimiento de la Embajada de Estados Unidos es que cuando hay grandes casos de corrupción se toma la decisión de cancelar la visa de las personas imputadas
por actos de corrupción. Que yo creo que ellos en ese aspecto son un poquito ligeros, porque con tal de que mencionen a una persona, y si esa persona después resulta que es inocente. Bueno, pues ya, sí, en el caso de que la persona, por ejemplo, hemos tenido el caso de Brecht. Sí. En el caso de Brecht, de las 14 personas inicialmente imputadas, hubo 8 personas que fueron excluidas. Pero suponte que en ese caso se les haya cancelado visado, entonces, ¿verdad? Literalmente hablando y según lo que ordenan las leyes, esas personas son inocentes hasta que no se les muestre lo contrario y en ese caso fueron excluidos, ¿no? O por lo menos no han sido juzgados. Bueno, en ese caso, por lo que tengo entendido, lo que corresponde es que las personas que ya pasaron por el proceso fueron descargadas por el Ministerio Público, lo que pueden hacer es solicitar visa de nuevo. No se le va a reponer la visa, ni se le repone la visa, porque Estados Unidos no acostumbra a eso, por un descargo que se haya producido. Tiene que hacer una solicitud de nuevo, porque en definitiva esto es una decisión que se toma y aparentemente no se la informan directamente a la persona afectada tampoco, salvo algunas situaciones, como el caso de Roberto Rosario. No, porque ahí se quería enviar un mensaje. O en el caso de las personas que están afectadas por la ley Magnitsky, que es la ley que Estados Unidos le prohíbe a sus propios ciudadanos negociar con quienes están señalados por esa ley como violadores de derechos humanos o que han cometido grandes actos de corrupción. Bueno, pero yo, retomando lo de Reinaldo, si hay algún sector que quiera hacer daño a Reinaldo, que lo busque dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué yo te digo esto? Sí. Los PLDistas están muy activos en diversos grupos que apoyan a los aspirantes presidenciales. Ahí está Reinaldo, ahí está Leonel Fernández, ahí está Francisco Domínguez Brito, ahí está Carlos Amarante Barret. El arquitecto Andrés Navarro no se ha lanzado, pero él ha dicho que sí, que tiene aspiraciones. Y hay unos pugilatos y hay una gran tirantez. De hecho, como ya anunciaron los seguidores de Leonel Fernández, las redes sociales, por ejemplo, y han dicho que ese es su campo de batalla. Sí. Y ahí se dicen cosas muy duras uno con otro. Sí. Recordemos eso de los perros que dijo Franklin Almeida para algunos senadores, y luego las cosas que le dijo a el director de la DICON, a Roberto Rodríguez Marchena, y lo que le respondió Roberto respecto a un salario de privilegio que cobra Franklin, y según Roberto, él no trabaja. 250,000 pesos más otros beneficios sin trabajar. Bueno, se han dicho cosas muy duras. Por ejemplo, recientemente la gente de Carlos Amarante Barret expresó alguna queja dentro del PLD porque ellos atribuían a la gente de Leonel Fernández, cada vez que Carlos Amarante decía algunas cosas respecto a la necesidad de que fuera un candidato nuevo, no quemado, ellos entendían que era tirándole a Leonel y comenzaban a enviar enlaces de noticias, de informaciones que se habían publicado cuando Carlos Amarante estuvo en diversos cargos y que hubo denuncia de su gestión. No, porque hubo auditorías. Auditoría en el caso de interior, de migración, de interior de policía, entonces, esas cosas. Entonces, a su vez, parece que gente de Carlos Amarante o de otros han sacado cosas que se le han endilgado a Leonel Fernández y a los suyos, como a Franklin Almeida cuando estuvo en interior y policía, con unos gastos extraordinarios en bebida y otras cosas. Entonces, ellos están en eso, se están tirando mucho entre los propios PLDistas, de manera que yo creo que por ahí es que Reinaldo debe comenzar a buscar. Bueno, es una situación complicada, por supuesto, pero, por ejemplo, Gustavo, hay casos, por ejemplo, ahora el de los 3 brazos. El señor Copley, que es el embajador interino de Estados Unidos en República Dominicana, visitó hace unos días al Procurador General de la República. Fue una invitación del Procurador General de la República a ese funcionario de la Embajada de Estados Unidos. ¿Para qué? ¿Para hablar de ese caso? No, parece ser que para conversar sobre temas que le interesan. Tú sabes que hay una cooperación, una cooperación importante entre la Procuraduría General de la República y el gobierno de Estados Unidos y el Departamento de Justicia, que le ofrecieron información sobre el caso de los tucanos. Pero a mí me da un poco de risa eso porque yo no sé si en Estados Unidos el fiscal general va a buscar a un funcionario dominicano para decirle, mire, estamos haciendo esto. Como que, ¿verdad?
Es como una rendición de cuentas ante un No, jefe. no creo que haya sido una rendición de cuentas. Bueno, Yo es creo como que, muy desigual el asunto. pero hablaron del caso de Brecht, Sí, fue tema el caso de Brecht, y el caso de los tres brazos. para también. decirle que están haciendo las cosas Pero bien. yo creo que lo más importante fue el tema de los tucanos, el seguimiento de los tucanos. Bueno, Estados Unidos tiene mucho interés porque ellos entienden que esa compañía compitió de manera desleal, como se dice en el capitalismo, en cuanto al contrato de venta de los aviones. Ellos querían ser ellos, donar unos y vender otros. Bueno, pero próximamente va a haber creo que el día 13 de agosto, es la continuidad del proceso sobre los tucanos, pero ahí ya prácticamente no hay nadie. Por si acaso nosotros hicimos un recordatorio en estos nota días que hizo la compañera Romilca Pérez, que se publicó Gracias. ayer aquí en Acento. Vamos a hacer una pausa, Gustavo. Bueno, a propósito de esta reunión del procurador con esos dignatarios del gobierno de Estados Unidos y la visita que hicieron al presidente Danilo Medina a varios congresistas estadounidenses, y debido a la situación interna que tiene el PLD, ha habido muchas críticas del litoral de los leonelistas diciendo que eso es una entrega de la soberanía, que cómo va a ser, que no hay que rendirle pleitesía ni dar información a ese gobierno extranjero. Pero hay que recordarles a esos amigos leonelistas que en sus gobiernos fueron mucho más entreguistas en ese aspecto. Hay que recordar que aquí se estaba conformando y ya se tenía redactado un plan de seguridad nacional. Todo aquello de Barrio Seguro y esa Mojiganga y la Harley Davidson, que por cierto, quién sabe dónde andan, ¿verdad? Y en manos de quién están. Y Franklin Almeida Rancier, que era en ese momento el ministro de Interior y Policía. Secretario entonces. Le entregó ese plan a las autoridades norteamericanas, eso está en uno de los Wikileaks. Y varios más dijeron, mire, usted puede estar seguro, aquí estamos trabajando en esto. Yo me pregunto si alguna vez un país como Estados Unidos le va a entregar a país alguno un plan estratégico nacional de seguridad. Entonces, que no vengan con esas hipocresías, porque aquí todos los gobiernos, con raras excepciones, han sido muy entreguistas. No fue Bosch, y quizás eso fue uno de los motivos por el cual lo derrocaron. Pero después no me vengan diciendo ninguno de esos, que todos han rendido culto a que le encanta que los inviten a la embajada, a la Cámara Americana, que lo inviten a Washington, entonces que no vengan con esas. Bueno, a propósito, Gustavo, de Estados Unidos y lo que tú estás diciendo, hay una carta que se publicó ayer, que dio a conocer Hipólito Mejía, dirigida a Leonel Fernández, pidiéndole transparentar las operaciones de Funglode. Pero parece ser que la carta se refiere solo a Funglode en la República Dominicana. No la Funglode en Estados Unidos. Porque Funglode opera en los Estados Unidos y tiene muchas actividades que realiza en la Estados Global Unidos. Foundation es una especie de traslación del nombre al inglés. Al inglés, y que opera en Estados Unidos y se entiende que se rige por la normativa de transparencia en los Estados Unidos. Tiene que ser, si no, no estuviera allá. Si no, no estuviera, ¿verdad? Entonces, y la dirige la señora Natasha Despotovich. Natasha Despotovich, wow. Sí, que ella es una rumana, que yo no sé si se hizo dominicana. Sí, muy amiga del presidente Fernández. Ya. Sí. Entonces, la carta de Hipólito Mejía parece que ha despertado alguna ira entre los grupos leonelistas, porque Hipólito Mejía dice que no es solamente su petición, que hay muchas personalidades, presidentes incluso de países, que han venido a República Dominicana y se sorprenden de la magnitud de las instalaciones físicas de Funglode y del tipo de operaciones que tiene esta fundación. Son muchos los gastos en los que incurre y que cómo se sostiene eso, cuál es el presupuesto, cómo se paga el personal de esa fundación, de dónde vienen los ingresos de Funglode, cómo fue que se hizo esa estructura. Funglode está haciendo también una universidad. Esto no lo dice Hipólito, pero bueno, tiene una universidad. Existe la universidad. Entonces, ¿está en disposición Leonel Fernández de responder a Hipólito Mejía a esta solicitud?
¿Le va a apoyar el grupo de Danilo a Hipólito Mejía en esta solicitud? Yo no sé si le va a apoyar, pero de que se está frotando la mano de contento, sí. Porque esas colindancias entre Hipólito y los danilistas, como que a ambos les gusta mucho. Y después del saludo aquel de brazo enganchado y todo, ¿verdad? Ha habido muchas especulaciones. Sí. Yo creo que en su momento Leonel debió poner todas esas cuentas claras. Nunca lo ha hecho del todo. Y hay que recordar algo. El querido y nunca olvidado Hamlet Herman, ¿verdad? Que para descanse. Él llegó a comentar, entre amigos, de por qué una de las primeras cosas que hicieron que él se alejara de Leonel Fernández, que ya casi al final del mandato de Leonel Fernández, faltaban días, él le llama a Palacio y le muestra un cheque. No. Hanle fue testigo de la reunión De Ramoncito Ramón Báez. Báez Figueroa con Leonel Fernández, la que le entregó un cheque para la Fundación Global. De varios millones, de un millón. El cheque fue de 25 millones de pesos. Entonces esas cosas Hanle no las aprobaba de ninguna manera porque sabía lo que andaba Ramoncito. Y así sucesivamente varios contratistas, donaciones voluntarias, entre comillas, que dieron para esa fundación. Bueno, eso está documentado en el expediente que hizo Guillermo Moreno contra Leonel Fernández. Pero supuestamente eso no tiene nada pecaminoso, no. O sea, esos vasos comunicantes entre gente favorecida con contrato en el Estado y que después luego es tan generosa con un político. No, lo que pasa es que los contratistas del Estado recibían pagos de las cubicaciones luego de haber hecho donaciones a la Fundación Global. ¿Verdad? Ese era como un incentivo. Sí, claro. Sí, entonces, pero eso está documentado. Sí, eso está en libros, en todo. No está diciendo eso no solo está en el libro que se hizo el libro de Guillermo Moreno, sino que antes otras publicaciones se habían dado. Hay un libro que hizo, pero además, Gustavo, que hizo Narciso Sacón que habla de las entradas de un poder ganterizado que muestra muchísimos documentos ahí también. Pero además están las transferencias hechas directamente por Félix Bautista para la Fundación Global. Que eso también quedó documentado. Y depósitos en el Banco de Reservas que eran hechos por Félix Bautista. A veces en horas eran millones de millones. En horas ese dinero era traspasado a la Fundación Global. Hipólito está pidiendo esto y él sabe que no es posible recibir esa información, porque Leonel no está en capacidad ni está en condiciones de transparentar eso. Bueno, él podría transparentarlo, es decir, mira, esto fue, pero lo que no difícilmente puede defender la pulcritud de eso, a menos que sea el mayor ejercicio de caradurismo del mundo, o sea, que tú digas, sí, mire, este era contra Titi y me dio tanto, pero eso está bien. Eso sería muy duro. Entonces él prefiere que esas cosas no hablarlas. Pero bueno, han pasado, ¿cuánto? 14, 15 años después de la fundación de Funglo. Fue al final, fue al final del gobierno de Leonel 96, Fernández en el 2018 años. 18 años. 18 años han pasado. Entonces, mira, la gente. Hipólito habla de los 18 años en la carta. La gente de Leonel Fernández, por supuesto, que ha respondido diciendo que eso es un afán de Hipólito, buscar protagonismo, que es incoherente porque él antes había dicho que Leonel es un muerto, entonces si es un muerto, ¿por qué él quiere que un muerto hable o lo ataca, etcétera, etcétera? Y por supuesto, sacando inferencia del saludo de brazo enganchado aquel de Danilo con Hipólito y de si Hipólito le está pichando el juego a Danilo. Ya. El tema es que todo aquel que aspire a la presidencia de la República en este país tiene que tener cuentas claras, debe tener operaciones financieras en general que sean conocidas y que sean transparentes. Es lo que ocurre en todas partes, con la excepción de Donald Trump en Estados Unidos, que no ofreció información. No solo Donald Trump. Aquí ha habido mucha gente que nunca ha puesto nada claro. Bueno, pero de todos modos. Bueno, el cineasta dominicano Rodríguez. Alfonso Rodríguez. Alfonso, recientemente él hace un movimiento que se llama Revolución Democrática. Y él, me parece muy bien de parte de él, le dijo, mire, mi patrimonio es que me lo he ganado esto en el cine, mírenlo aquí. Sí, pero el cine ha dado mucho dinero. Sí, no, el cine aquí es una gran industria, sí. Porque aunque Alfonso pudo haber heredado. Él viene de una familia bien acomodada, pero aparte declaró tenencias por 190 millones de pesos. El cine aquí ha producido mucho dinero. Sí, mucho dinero porque hay una ley que ampara mucho esa industria y entonces hay una serie de exoneraciones y de cosas. Y hay gente que ha hecho aquí una película, con que tú una película dominicana la mantenga en cartelera una semana y te vaya bien, tú ya
saca el costo. Ya. Y de ahí luego la vende a una distribuidora. ¿Cuántas películas necesitará Leonel Fernández para financiar Fulgor? Bueno, no sé. Deben ser exitosas esas películas. Porque Funglode es una corporación que tiene mucho dinero. Requiere... Solamente los inmuebles de esa entidad cuestan un dineral donde están situados, ¿no? Mucho dinero. Además, ellos en la calle en la que se encuentran, ellos han comprado muchas de las residencias. Que es una zona de las más caras del Distrito Nacional de Polígono. Sí. Una zona cara. Sí. Bueno, vamos a esperar a ver las respuestas si Leonel Fernández quiere responderle a Hipólito Mejía. Yo creo que Leonel tampoco quiere discutir mucho con Hipólito. No, esos son temas de los cuales quisiera que se olvidaran. Incluso otros temas, Leonel no... No, y yo creo que políticamente es inteligente, porque su rival ahora mismo no es Hipólito Mejía. Es Danilo. Debe ser Danilo o quien Danilo apoye dentro del PLD, pienso yo. Y después, si él resulta electo candidato del PLD, será quien resulte electo por la coalición más importante de oposición, que se piensa que puede ser encabezada por el PRM. Ahí sí, podría ser Hipólito, podría ser Luis. Ya. Bueno, Leonel tiene bastante avanzada su conquista de la candidatura presidencial por el PLD. Bueno, hay un acto ya en este mes que ahí se espera que él haga el anuncio formal de que sí aspira, porque hasta el momento él ha hablado de unos ventarrones y unas cosas y de unas firmas. Así es. Vamos a hacer la última pausa. La Procuraduría General de la República informó anoche que ya se completó el segundo pago de la penalización de 184 millones de dólares que le fue impuesta a Odebrecht y para lo cual se hizo un cronograma y que fue el pasado 20 de julio cuando Odebrecht hizo el segundo pago de 30 millones de dólares a la Procuraduría General de la República. El primer pago se había hecho en enero de este año y fue luego de la formalización del acuerdo entre la Procuraduría General de la República y Odebrecht para no imputar penalmente ni civilmente a ninguno de los representantes o funcionarios de esa corporación en República Dominicana por haber reconocido que pagó hasta ahora, lo que ha confesado Odebrecht solamente, 92 millones de dólares a personas de República Dominicana como sobornos para obtener, en un primer momento dijo la Procuraduría, las 17 obras que había hecho Odebrecht o ejecutado Odebrecht o en proceso de ejecución en República Dominicana. Luego ha dicho, en la última acusación formal que hizo ya de los 7 imputados, que solamente son 16 las obras obtenidas por Odebrecht con ventajas frente a los otros competidores y que en el caso de Punta Catalina, la mayor, la más grande, la más ambiciosa de las obras contratada por el gobierno de Danilo, no hubo ningún tipo de ventajas, sino que fue ganada lícitamente. Los 30 millones de dólares, ha dicho la Procuraduría, están destinados a ser utilizados en la construcción de las nuevas instalaciones de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. A mí me resulta un poco extraño eso y otras cosas más en esa información. Lo primero es, desde el principio, conocedores de la ley de compra y contratación y todo eso han dicho que ese dinero, que es una indemnización, no tiene nada que ver con el acuerdo, o no tendría que ver. El procurador ha forzado eso, diciendo que eso es una de las ventajas. Porque aquí hay una ley de compras y contrataciones, igual que la de aduana, que establece unos pagos si tú violas esa ley. En el caso de aduana creo que es el doble de la firma defraudada. En este caso, si es por la violación de la ley de compras y contrataciones, que evidentemente confesó Odebrecht que lo hizo al sobornar, entonces habría que ver cuál fue el monto defraudado. No simplemente el monto que ellos dicen que pagaron de 92 millones que pagaron de soborno, de coima, para entonces cobrarle el doble del monto defraudado, que no se ha establecido porque no se ha hecho evaluaciones de las obras ni nada. Esa es la primera tomadura de pelo.
Lo otro es, ¿por qué eso tiene que ir al Ministerio Público? Se supone que es un dinero del Estado Dominicano en su conjunto y que eso debe ir a Hacienda. Y que Hacienda le dé el uso que entienda adecuado. Pero ya hubo me parece muy discrecional. Óyeme bien, ¿tú sabes lo que ocurrió con el monto 30 millones de dólares el primer pago? Del primer pago? ¿Qué hicieron? ¿Una fiesta? No, la Procuraduría utilizó ese dinero para nivelar los salarios de el personal del Ministerio. O sea, que lo echaron al zafacón porque eso es gasto corriente. No, pero se supone no, porque que se mejoraron el salario. Está muy bien que se le pague bien al personal, pero el gasto corriente, todo el mundo sabe en un estado que es un dinero que eso no se recupera en lo inmediato, no es una inversión productiva a largo plazo ni nada. Entonces yo lo que pienso es que eso debió ir a Hacienda y Hacienda darle el uso que entienda el gobierno que es adecuado. Pero además que no presenten esto como un gran logro. Por demás, el abogado y especialista en asuntos financieros, Manuel Cedeño Brea, que nos honra, es una de nuestras firmas aquí en Acento, demostró con un análisis de eso, que aquí fuimos timados porque en otros países donde dice su acuerdo, se estableció la indexación por inflación y todo eso, como se hizo en Estados Unidos y como hacen los bancos cuando prestan. Cualquiera que tiene un préstamo hipotecario, por ejemplo, cada vez que ellos entienden que hay que indexar la tasa, te suben para no perder. No, ese es el contrato más gracioso. O sea, ellos van a pagar la misma cantidad, pese a que es en plazo y nada de indexación. Bueno, como el Procurador General de la República tiene un equipo de expertos legales, abogados y especialistas, yo entiendo que esto debe estar bien sustentado jurídicamente. Debieron consultar a Manuel entonces. Sí, para que le enseñara de porque es muy extraño que el dinero se haya utilizado primero en salario, los 30 millones de dólares primero, estos segundos se van a utilizar en la construcción de una cárcel en la comunidad de La Victoria. Es extraño, no sé, es como muy discrecional. Muy discrecional. Eso entiendo yo, o sea, porque fue un dinero defraudado al Estado. Ese dinero fue defraudado al Estado Dominicano, no específicamente. El procurador puede tener buena voluntad, la Procuraduría puede tener muchas necesidades, pero de todos modos eso pasa por una planificación presupuestaria. Claro. La Procuraduría no es un ente de recaudación de dinero para sí misma. Eso creo. No lo es, no lo es. No. La Procuraduría no lo es. La Dirección General de Impuestos Internos sí, la Dirección General de Aduanas sí, pero la Procuraduría, incluso todo el mundo debe destinar los recursos. Lo que recauda la Dirección de Aduanas lo pasa Hacienda. No, pero va a la cuenta única del Tesoro. No puede hacer un uso discrecional de eso. Bueno. Tenemos que irnos, pero hay que decir que una asociación, federación de fiscales, Asociación de Fiscales Dominicanos. Hay un espacio pagado hoy en los medios salió defendiendo el proceso y diciendo que todo está muy bien. Salió apoyando, diciendo que todo está muy bien. Bueno, como diría el pueblo, maña fuera, ay ñeñe. Señora, muchas gracias.